día de ayer revisamos el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y vamos a iniciar hoy con el tema de gestión ambiental. Eh, Bienvenidos todos y todas. Tenemos hoy muy buen ánimo todos. Eh, y pues a manera de reflexión, como vimos el día de ayer y algunos de ustedes mencionaron, parece que fueran acciones individuales las que vimos ayer, pero realmente se convierten en acciones colectivas y en manos de nosotros está el promover el buen manejo ambiental, así como lo han venido haciendo ustedes con sus usuarios. Yo siempre he hablado de los usuarios, de nuestros campesinos que adoramos tanto como guardianes de nuestra tierra. Ellos más que nadie saben, reconocen todo el daño que se ha hecho al ecosistema y ellos mismos se han autoproclamado como los guardianes perfectos, además están in situ y son las personas en las cuales nosotros podemos confiar nuestro futuro y más que todo el futuro de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Bueno, la temática del día de hoy está relacionada con la gestión ambiental, para lo cual me permito dar apertura a la conferencia de la profesora Paola el día de hoy, haciendo referencia a la predicción de Naciones Unidas que dice que para el año 2025 el 83% de la población mundial, que según se prevé será más o menos de unos 88.500 millones de personas, vivirá en los países en vía de desarrollo. Entonces, la capacidad de recursos y tecnologías disponibles para satisfacer la demanda de alimentos y otros productos básicos de origen agrícola de esta población en constante crecimiento sigue siendo incierto. Eh, la agricultura tendrá que hacer frente a este reto, sobre todo mediante el aumento de la producción en las tierras que ya están siendo utilizadas, obvio, frenando la expansión de la frontera agrícola. Incluso muchos de los proyectos que estamos manejando hoy en día, les pongo el ejemplo de aquellos proyectos de los cuales yo estoy haciendo seguimiento del programa Colombia Sostenible. Todos estos proyectos deben ir con una firma de un acuerdo de cero deforestación. Sí, entonces, pues estábamos en mora, muchos años en mora, pero bueno, ya lo estamos empezando a hacer y en nuestras manos está. La agricultura, como otros sectores de la economía, afecta, está determinada de una parte por aquellos factores que inciden en la formación de los precios y por el cumplimiento de los estándares sanitarios, técnicos y ambientales, en particular por el comportamiento de precios de los productos agropecuarios, los costos de producción y de comercialización, el incremento de los rendimientos y la productividad, el mejoramiento del estatus sanitario y cumplimiento de todas las normas técnicas y ambientales. Y de igual forma, la competitividad depende del uso racional de los recursos naturales y de la sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos. Por lo tanto, el crecimiento económico sectorial está sustentado en el uso sostenible y racional de los recursos naturales, con una visión de largo plazo en el marco de los compromisos que ha adquirido Colombia cuando firmamos, acudimos al llamado de Naciones Unidas para los Objetivos del Milenio. Y hoy en día, sobre la marcha y desde un comienzo hemos participado y hemos firmado el acuerdo que nos incluye en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es un compromiso que hemos adquirido como país. Además es un compromiso que tenemos enmarcado desde la Constitución Política del año 91, la cual otorga una importancia fundamental al tema ambiental cuando establece como principio la obligación del Estado de proteger las riquezas naturales de la nación. Miren cuánto tiempo tuvo que pasar
para que nos diéramos cuenta y diéramos una lectura muy juiciosa. Incluso hay muchos temas de la Constitución que no se cumplen hoy en día, pero bueno, ya empezamos, ya dimos inicio con este tema tan importante como es la gestión ambiental. Y el Estado colombiano ha dado muestras de que sí se puede, y es por eso que estos nuevos proyectos que se están desarrollando van con estas nuevas condiciones de cuidado medioambiental. Bueno, entonces pues con esta pequeña introducción yo quiero darle la bienvenida a nuestra querida profesora Paola. Sí, y vamos a tener hoy más espacios de discusión. No te escuchamos, profe. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Entonces, sí, vamos a tener más espacio de diálogo. Queremos escucharlos, queremos aprender de ustedes también el día de hoy. Entonces, bienvenidos todos, bienvenida, profe Pau. Muchísimas gracias, doctora Leonor. Bueno, buenas noches a todos y a todas quienes hace un ratico no alcancé a saludar. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su día hoy? Muy bien, profe, muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos, no voy tan rápido, pero vamos a hablar al final para que ustedes me comenten algunas cosas. Yo ayer les comenté que les había quedado debiendo una parte, porque pues cuando yo me di cuenta, yo empecé a hablar y yo me emociono, y empecé a hablar y hablaba y hablaba, cuando me di cuenta eran las 8 de la noche, entonces primero no me gusta pasarme el tiempo porque pues ustedes tienen unas obligaciones y también se cansan y todo ese proceso. Entonces, pues nada, les voy a compartir, perdonen un momento, cómo vamos en nuestro país en los ODS. Voy a compartir, me permiten un segundito. Se me perdió. Aquí. Bueno, aquí estamos en la página principal, ustedes se pueden dar cuenta, estamos en la página principal de los ODS en Colombia. Cuando termina así en co, es porque es en Colombia. Esto es cómo va y en teoría cómo es el día a día de esta agenda, cómo va en el país. Aquí en el país se tienen algunos datos, hay lugares en donde infortunadamente no hay información. Ahorita nos vamos a dar cuenta un poco de cómo va todo este proceso. Pues, como les digo, se trabaja por medio de alianzas a nivel nacional, a nivel internacional, alianzas con diferentes organizaciones, en donde se tienen en cuenta los datos más relevantes y se van sumando. Yo ayer les comentaba, y digamos en una de esas últimas gráficas que yo les presentaba, que veíamos que el indicador o el objetivo del hambre cero no está cuantificado todavía, no hay la información. Y si vemos aquí, como vemos en esta página donde nos muestra cómo vamos hasta el momento, estos datos, nos muestra que tenemos fin de la pobreza, salud, educación, pero no está ese. Ese dato no está completo, no sabemos qué pasa, cuál es la información. Aquí nos hablan de los vacíos de la información, qué es lo que está pasando. Y aquí tenemos este calendario que nos dice cuánto tiempo nos falta. Señoras, señores, señoritas, señoritos, tenemos 8 años, 21, 213 días, 5 horas, 42 minutos, 25, 24, 23, 22 segundos para cumplir todo esto. Entonces, vamos a ver poco a poco cómo vamos. En la tarea o en el ejercicio que tienen que hacer, ustedes pueden consultar esa página, aquí está la información. Como les digo, hay lugares donde no está la información, pero ustedes pueden consultar, digamos, lo más importante. Aquí vamos a entrar al departamento de Santander. Aquí nos hablan de cómo avanza el departamento de Santander y aquí nos muestra cuáles son esos indicadores que se están analizando. Nos dice, seleccione un objetivo para ver la tendencia de cada uno de los indicadores disponibles a lo largo del tiempo. Los espacios en blanco evidencian vacíos en la información.
En la siguiente sección de la página encontrará Plan de Desarrollo Departamental. Lo que yo les comentaba, los planes de desarrollo deben estar ligados directamente con los ODS. De igual manera, falta cargar los planes de desarrollo de los gobiernos que empezaron el año anterior, en 2020. Recuerden que el 2020 iniciaron periodo los alcaldes y gobernadores. Entonces, esa información aún no está. Aquí nos hablan un poco, hablamos de fin de la pobreza. Entonces, ¿cómo va? Si vamos mejorando, si vamos empeorando. ¿Cuál es la relación con los demás departamentos? No, Santander, con el que estamos viendo, está acá. El que no tiene, imagínense aquí, tan raro. El Chocó, la Guajira y el Cauca. 3 de los departamentos más complicados y más convulsos y con más problemas económicos a nivel nacional. Y aquí ya tenemos casi todos los departamentos, pues ya un poquito más apiñaditos, podemos decirlo así, pero siguen teniendo unos índices de pobreza. Tal vez uno de los más bajos es el departamento de Antioquia y Atlántico. Como aquí van haciendo todos los análisis, poco a poco, cómo va todo este proceso. ¿Qué procesos lleva? ¿Cuál es el plan de desarrollo departamental hasta 2019? Como les digo, no está cargado el nuevo plan de desarrollo. Ustedes lo pueden mirar, cada uno de sus departamentos y preguntar. En las páginas de sus departamentos, de sus alcaldías, debe estar montado el plan de desarrollo porque esos son documentos oficiales. Y así podemos ir mirando uno a uno los indicadores. Aquí tenemos este del hambre, en donde nos muestra un poco cómo vamos, en donde aquí hay unos datos como tal, pero no están los datos completos. Nos hablan de una tasa de mortalidad de desnutrición, pero los otros objetivos o las otras metas no están trazadas. Entonces, saber qué es lo que está pasando. Esto, en este punto podemos ver que la información todavía, siendo que debería ser en tiempo real, porque estamos trabajando en tiempo real, ya en este momento, no estamos diciendo que es que tiene que llegar el señor del correo, llegar, digitar toda esa información, imprimirla, meterla en unas carpetas, armar unos folios y empacar y mandarlo por burro, por chiva, por moto, por barco, por donde sea, hasta Bogotá. No, esta información ya se debe manejar en tiempo real. Recuerden que ya todos debemos tenerlas, todo el país debe estar interconectado, por lo menos los entes de control y los entes gubernamentales están en tiempo real conectados. Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Qué está pasando con esta información? ¿Quién la está manejando y por qué no está dándose en tiempo real? ¿Es necesario hacer algunos análisis? Sí, pero esos análisis ya desde, o sea, 2020, 2021, mitad de año, o sea, ya se acabó, ya esto, como dicen los abuelos, se acabó el año, tiene que tener un resultado. Y así poco a poco podemos ver los indicadores, cómo va funcionando, qué está pasando y cómo se está generando. Un departamento como Santander, que es uno de los departamentos más importantes del país, no tiene las informaciones completas, por ejemplo. Y es extraño porque si nosotros vamos a ver, es uno de los departamentos más avanzados del país. Entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que pasa aquí. Aquí está ya la información por departamentos, van a encontrar lo mismo, los mismos datos, por aquí los departamentos que ustedes están y pueden ir mirando y pueden ir ojeando y pueden ir chismoseando. Entonces, esto era lo que yo les debía ayer, más o menos explicarles un poco cómo funciona esto. Este seguimiento también se puede dar un poco acá, ver qué objetivo tengo y ver cómo se va dando. Por ejemplo, en educación de calidad, qué está pasando en los diferentes departamentos. ¿Listo? ¿Cuáles son los indicadores? Imagínense, nosotros tenemos los datos más recientes, son a 2017. Algo pasa. ¿Dónde está la información? Y todos los días, yo les comento, todos los días se generan foros y todos los días se generan discusiones sobre esta información. Entonces, ahí hay algo que se está trancando en alguna parte esta información porque no la estamos conociendo. Estamos mirando directamente la página de los ODS Colombia. También, de igual manera, les comentaba sobre el COTS.
que es el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Esta es esa parte de la Red de Soluciones Sostenibles de las Naciones Unidas, liderada por Jeffrey Sachs en la Universidad de Columbia, en donde desde la Universidad de los Andes, en la Facultad de Administración y Economía, se tiene un observatorio. ¿Cuál es el objetivo de eso? Donde se plantean y se revisa qué es lo que está pasando, cómo se están formulando esas alianzas, se están cumpliendo o no se están cumpliendo esos objetivos. Los equipos interuniversitarios, es muy importante para lograr este tipo de digamos, para llegar y cumplir estos objetivos, el trabajo con las universidades, es decir, ustedes están en un diplomado dentro de una universidad, ustedes hacen parte de todo este proceso, entonces es importante tener en cuenta eso, que cómo esos equipos interuniversitarios, como a través de seminarios, como a través de conferencias, de webinars y de todo eso, se genera y se da conocimiento sobre esto. Ustedes ayer me decían, de pronto lo habíamos escuchado, pero no teníamos como la noción real de lo que estaba pasando. Eso es lo que está pasando, lo que se está generando, como les digo, es un día a día permanente en donde hay investigación, se hacen investigaciones regionales, se hace formación, los cursos. Este curso hace parte de esto, esta clase, este módulo hace parte de esa formación que ustedes están recibiendo. ¿Cómo inciden estos ODS en la región? Se está realmente, se está haciendo políticas públicas que se están orientando a esto, o simplemente es un llamado a la bandera donde se pone estas 3 letras y ya, se solucionó el plan de desarrollo, dice que está contribuyendo a los ODS, o realmente sí tiene una incidencia en cada uno de los municipios, en cada uno de los departamentos, en cada uno de los países que estamos siendo parte de todo esto. Y hablan de un tema súper importante, la sostenibilidad. Ellos hablan de la sostenibilidad desde su campus universitario. Y nosotros, cada uno desde su campus universitario, desde su entorno, desde todo lo que desarrolla, debe manejar este término y debe plantearlo en todo lo que practique. Yo sé que ustedes, y yo creo que ustedes lo tienen súper claro en este punto, que todo lo que ustedes hacen va a ser parte de este proceso. Nadie les va a decir, ni va a llegar nadie, ni va a llegar el ministro, ni va a llegar el presidente, ni va a llegar nadie a su casa, a su granja, a su finca, a su parcela, a su lote, a decirles, mire, gracias, usted ha sido certificado porque colaboró. Yo creo que esto es más un proceso de nosotros como cumplir con este deber, cumplir en que estamos trabajando, en que nosotros hacemos parte de este equipo. No nos lo van a reconocer, pero pues es que hay cosas que no necesitamos que nos estén alabando y vanagloriando, simplemente con el hecho de saber que yo estoy haciendo las cosas bien y que eso que estoy haciendo bien va a contribuir para el futuro es súper importante. Entonces, eso por ese lado, quería mostrarles estas 2 páginas pues, para que lo tengan en cuenta. En esta del COTS, ellos tienen investigaciones, formación, artículos, van mostrando cómo van los índices. Aquí está más reciente, el 2019. Y ustedes pueden bajar esta información. Pueden verla. Yo tengo el de 2020, la doctora Leonor ya se lo subió, yo les dije acá. Aquí hablan un poco de eso. El 9º lugar que ocupa Colombia en ese ranking de los ODS. Entonces, aquí vamos viendo cómo hacen las mediciones, cómo va todo este proceso. Vamos a ver un poco qué nos cuentan acá. Sí, okay. Listo. Y aquí nos muestran la medición regional, todo lo que ha pasado en Latinoamérica y el Caribe, cuál es el primer país, Chile, Uruguay, Costa Rica, Ecuador y Argentina son los 5 primeros lugares, nosotros vamos de 9º. El último lugar, sí, tristemente, sigue siendo Haití. Venezuela está participando, pero teniendo tantas dificultades, no ha logrado trabajar en esto de la manera que debería ser. Entonces aquí vemos un poco y podemos conocer
que, digamos, aquí hablan de cómo va cada uno de los ODS, cuál es el que más avances ha llevado, cuál ha sido el que menos avances, cómo se va a lograr, qué se va a hacer, cómo se van a establecer estos retos y cómo se va a ayudar desde la región para que se cumplan los ODS. Se tiene en cuenta cuáles son esos países que hay un retroceso. Por ejemplo, hablan de Costa Rica, que tiene un retroceso en alguno de los ODS. Entonces, revisar qué es lo que está pasando. De pronto, la educación, de pronto la salud, de pronto el ecoturismo, todo esto. Aquí también hablamos, en todo lo que veamos de aquí en adelante, por lo menos en lo que yo les voy a plantear, siempre se va a tener en cuenta el impacto del COVID en la Agenda 2030. ¿Por qué razón? Porque esto impactó de manera negativa, una manera muy negativa en todo lo que se está desarrollando. Digamos, uno de los aspectos más complicados ha sido la reducción de desigualdades. La gente se dio cuenta que realmente tenemos unas condiciones de desigualdad muy fuertes. Sin embargo, en algunos puntos, en estos 3 puntos, se vio que se mejoró en algunas cosas. La vida submarina, pues obviamente pues la gente dejó de contaminar los mares, por ejemplo, se dejaron, digamos, por toda la contaminación que se genera por el transporte, por los hundimientos, digamos, cuando los barcos, que aunque no crean, a nosotros nos llegará la información de un barco por ahí cada 3 meses, un barco que cargue petróleo, que cargue gasolina, o que cargue productos químicos que puedan afectar el medio ambiente. Y estos barcos tienen accidentes, o también aún se presenta la piratería y son atacados y pues se contaminan los mares. Como se redujo, digamos, esos transportes, pues se ve una disminución en esos aspectos de vida marina, digamos, en contaminación, producción y consumo responsable. La gente aprendimos a que no tenemos por qué estar sobreconsumiendo y porque pues primero nuestra plática se vio disminuida porque pues hombre, no podíamos, mucha gente se quedó sin empleo o mucha gente le bajaron los sueldos o mucha gente no pudo salir a consumir, consumía básicamente lo que tenía porque posiblemente tenía 1, 2, 3 trabajos y le dijeron en dos trabajos de los 3 que tenía le dijeron no podemos, entonces cambian las dinámicas, se cambió toda una dinámica económica y aquí se da. Y la acción por el clima igual manera. La gente dejó de salir, dejó de contaminar, dejó de... la capa de ozono no se mejoró, pero no se vio toda esa reducción como venía en crecimiento. Durante este año se generaron unos cambios en esta parte. Entonces, esto es lo que quería mostrarles un poco para que tuvieran un poquito más de esa visión de lo que está haciendo, cómo se está manejando. Colombia es líder en esta parte, Colombia ha tomado una buena bandera en nuestro continente, en el mismo Caribe, ha tomado una buena bandera y está trabajando en esto. Entonces, pues nada, vamos a seguir. Ahora vamos a ver el tema de hoy. Con permiso, dejo de compartir y me vengo para acá. Les consulto, ¿revisaron la actividad que tienen para fin de semestre? No han mirado la actividad. No, señora. Bueno. Para que la revisen y nos hagan preguntas entre hoy y mañana acerca de esta. Bueno, por favor. Listo. Bueno, señores, entonces aquí empezamos nuevamente, vamos a hablar un poco de la gestión ambiental. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo vamos a trabajar en eso? ¿Y cómo vamos a participar con esto?
Aquí en esta presentación de hoy van a encontrar unas fotos que yo me encontré en una página que se llama Aso o Furcol, no sé si la conocen, pero me apoyé en esa página, no sé de qué. Ese es un técnico del Quindío. Ajá, vea, mírelo, ahí lo encontraron al señor técnico del Quindío. Bueno, señores, entonces vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Se define desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este es un planteamiento que se da en el año 1987 en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Es decir, venimos muchos años trabajando sobre eso, llevamos muchos años planteando estos interrogantes, pero yo creo que en este momento ya nos están tomando en serio qué está pasando, quiénes somos, cómo actuamos y cómo podemos participar en esto. Eso es el desarrollo sostenible. ¿Qué es la gestión ambiental? La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y prevenir los problemas de carácter ambiental con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido como aquel que le permite al hombre desenvolvimiento de sus potencialidades, su patrimonio biofísico y cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. Básicamente es que todo lo que hacemos para que el desarrollo sostenible, para lograr un desarrollo sostenible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como nosotros, como el hombre, como las personas, como cada uno de estos individuos, a partir de sus potencialidades. En mi caso, una de mis potencialidades es, digamos, venir a sentarme a hablarles y a contarles un poco sobre eso. Hablo sobre esto, les hablo de la importancia de lo que cada uno de ustedes va a hacer y se va a desenvolver en esta parte. Entonces, a partir de esto, entonces vamos a trabajar con esto. Cada uno va a buscar que todo esto se mantenga a través del tiempo, que el patrimonio biofísico y cultural. Nosotros a veces desligamos un poco estos dos términos, el patrimonio natural o biofísico y el patrimonio cultural, y resulta que son los que están más ligados. Y garantizar esto en la permanencia en el tiempo y en el espacio, ¿qué va a pasar de aquí a 8 años, como veíamos ahora, o qué va a pasar de aquí a 2100, en donde no estaremos, pero nuestros bisnietos y nuestros tataranietos nos recordarán y dirán, ay, vea, estas personas trabajaron para que nosotros lográramos un mejor futuro y no tuviéramos que vivir en cápsulas espaciales ni nada de esas cosas raras que nos ponen en las películas de ciencia ficción. Misión de la gestión ambiental está orientada al uso racional de los recursos naturales, la protección y la conservación de los ecosistemas y la disminución de la contaminación en función de proteger el medio ambiente. Gómez para rechazar, de nuevo le cae, Lucas Torreira levanta el servicio es bueno, cae Valbuena, evacúa el peligro, tiene el rechazo también para acá, Sebo tiene la iniciativa, intenta descargar arriba, conecta un poco más atrás, tiene el intentor, la iniciativa, movimiento libre por la banda derecha, es inicio de juego ofensivo. ¿Listo? Listo, es que el partido está muy bueno. Ah, bueno, qué pena. Bueno, entonces, esto básicamente es la misión ambiental. ¿Cómo vamos a usar estos recursos? ¿Cómo los vamos a proteger? ¿Y cómo vamos a conservar estos ecosistemas? Esta es una frase que me llama mucho la atención que dice, el nuevo esplendor de la vida en la Tierra pasará por una gran alianza entre cultura y naturaleza, sobre la cual se verán afirmar valores universales que amplían la creatividad y la solidaridad. ¿Qué significa esto? Es decir, nosotros tenemos que trabajar con esas cosas, esa herencia que posiblemente nos dejaron nuestros ancestros, podemos empezar a trabajarla y empezar a ver cómo eso nos va a permitir y nos va a ayudar a resolver estos problemas que se están presentando. Me van a decir, pero ¿cómo así? Sí, señoras, señores, tenemos que volver a lo básico, tenemos que volver a lo que realmente podemos decir funcionó en algún tiempo, en algún momento se dio y en algún momento funcionó.
cómo venían trabajando, nuestros abuelos qué tipo de materiales usaban, cómo reutilizaban, cómo se daba todo este proceso. ¿Por qué razón? Mucha gente, ahí es muy curioso, por ahí hablan de que no, que es que ustedes fueron, digamos, hablan a los jóvenes, hablan de ustedes fueron los que nos destruyeron el medio ambiente, esto, lo otro. Tal vez no fue una cosa intencional, tal vez a partir de todos estos procesos que se daban en cuanto a buscar tecnificar, en mejorar algunos procesos, pues se dañaron algunas cosas. Se dañaron, se vio afectado el medio ambiente, se vio afectado las producciones, se generaron nuevas, el uso de semillas que no eran, pues digamos, todas estas semillas que son hechas genéticamente, entonces todo eso va generando unos cambios y va generando algunas cosas. Pero si volvemos a lo esencial y a lo básico, cómo era antes, podemos retomar esto y vamos a ver que nuevamente todo esto va a resplandecer. No les aseguro que esto va a ser el paraíso, ni que esto va a ser perfecto, ni que nada, pero como les digo, cada uno desde su quehacer y desde su función y desde su misión en la vida. Mi misión en este momento, soy arquitecta, mi misión es conservar el patrimonio, mi misión es hablarle a partir de este punto, hablarles de los objetivos del desarrollo sostenible y cómo cada uno desde su lugar, desde su misión, desde su perspectiva, ya sea hermano, papá, hijo, abuelo, tenga una finca, pueda comunicar esta información por medio de sus procesos de extensión en los que ustedes se están preparando y puedan decirle a la gente, a sus comunidades, miren muchachos, esto es una realidad, esto está pasando, la idea es que esto no siga pasando y que seamos todos partes del cambio. Y yo creo que eso es lo que nos va a ayudar y nos va a fortalecer en estos procesos. ¿Cómo se implementa esto? Yo les decía ahorita, volver a lo básico, es simple. O sea, van a decir, pero Dios mío, 2 horas nos va a hablar de volver a lo básico. No les va a hablar durante 2 horas de lo mismo, pero es algo que deben tener en cuenta. Esta frasecita les va a permitir o nos va a permitir a todos entender muchas cosas. En las ciudades, por ejemplo, las ciudades crecen, tienen un crecimiento muy acelerado. Los centros históricos o los centros de las ciudades o los barrios tradicionales están siendo abandonados para irse la gente a vivir digamos, en las nuevas urbanizaciones. Pero esto genera unas complicaciones porque piensan que tienen que empezar a tirar unas redes viales, tienen que empezar a tirar unas redes de agua, de energía, de telecomunicaciones, se empiezan a generar unos cambios en los ecosistemas, unos cambios y unas transformaciones en el medio ambiente. Entonces, y el centro de las ciudades o los barrios tradicionales quedan abandonados y se vuelven focos de delincuencia, se vuelven lugares a los que la gente no quiere volver. Entonces, ¿qué pasa? Pues, hombre, volvamos a vivir en el centro, por ejemplo, volvamos a comprar en estos lugares, en las tiendas tradicionales, en esos lugares en donde podamos adquirir los productos de primera necesidad o los productos básicos directamente al productor, si es posible. Volvamos a las plazas de mercado, volvamos a esos espacios que le van a permitir a la gente. Primero vamos a ayudar con la economía de un grupo de personas y segundo vamos a lograr que se dinamicen estos espacios. ¿Qué pasa con los centros? El centro, por ejemplo, yo les hablo del caso de la ciudad donde vivo. El centro de Barranquilla es un centro que tiene unas características muy lindas a nivel arquitectónico. Ustedes van a encontrar diferentes tipos de arquitectura. Uno piensa en arquitectura de un centro histórico y piensa y se imagina la imagen de Cartagena llena de murallas. No, los centros de las ciudades tienen cada uno unas características diferentes. En esta ciudad pasa eso, tiene unas características diferentes, pero está en tal grado de abandono y tan grado de deterioro que la gente le tiene miedo. Entonces, es volver a eso, lo mismo cada uno de sus municipios, en cada una de sus regiones. ¿Qué está pasando? Entonces, no, ahora vivienda de interés social para todos, hablando de interés social rural, interés no sé qué, demás, pero ¿y qué está pasando con esos barrios que la gente está saliendo y está abandonando? ¿Quién va a vivir allí?
ya están los servicios instalados. Muchos de estos barrios ya tienen los servicios instalados. No tengo que tirar redes de energía, de acueducto, no tengo que desviar un río, no tengo que hacer nada extraño para poder usar esos lugares. Lo que tengo que hacer es readecuarlos para poderlos habitar, y eso nos va a generar unas dinámicas diferentes. Entonces es importante tener eso en cuenta, plantearlo y plantearnos nosotros, oye, ¿yo por qué quiero irme a vivir a ese lugar? Por ejemplo, ¿yo por qué me quiero ir a vivir a un edificio de 30 pisos que si yo vivo bien donde estoy, sí, pero entonces yo me voy a un edificio de 30 pisos, entonces en cada piso hay 5 apartamentos, entonces son 150 personas, entonces eso multiplíquele por cuántos carros tengo que tener. Generalmente hay familias que tienen 2 carros, el agua, cómo hago para que llegue hasta allá, prestar la energía, el alcantarillado. Les comento otro caso de la ciudad. Yo me imagino, ustedes ven por ahí por noticias, por ahí en lo que la gente comparte cuando se generan los arroyos en Barranquilla. Los arroyos es un fenómeno que se ha presentado durante mucho tiempo en la ciudad. En este momento están en proceso de canalización, muchos de ellos ya lo han sido canalizados. Sin embargo, se genera porque se empieza a construir. Barranquilla es una ciudad que se construye de manera desorganizada, entonces no hay un planteamiento urbano inicial, entonces se empieza a construir y el agua busca su cauce. Es decir, aquí hay unos arroyos en unas partes, digámoslo así, en unas de las laderas, y cuando llueve empieza a escurrir el agua y van a buscar el camino por el que estaban acostumbrados. Ustedes deben saber más de esto. Se habla de que el agua tiene memoria, es decir, el agua corría por este lado y va a correr siempre por ese lado, por más que traten de desviar el río, siempre va a buscar ese camino. Entonces, eso es lo que sucede aquí. Los arroyos se generaron debido a eso, empezaron a construir y a meter concreto y para las vías y todo eso. Entonces, obviamente, llueve, no hay un sistema de alcantarillado. Barranquilla hasta ahora está planteando, o sea, estoy hablando de la cuarta ciudad más importante del país, y hasta este momento está planteando sistemas de alcantarillado. La gente además tiene una costumbre muy fea, es que empieza a llover, caen 3, 4 gotas de agua, como dicen acá, empieza a llover y la gente saca su basura al arroyo, a la calle, para que se la lleve el agua. Obviamente esto pues contamina en gran medida, pero no estamos hablando de la bolsita de basura en donde yo echo mi basura del día. No, señores, sacan la cama, el colchón, el sofá, la nevera, y pues ustedes imagínense eso en la calle, eso va llegando a unas rejillas, y eso va llenando, y eso va llenando, y va causando, y pues obviamente pues se generan unos procesos de contaminación muy fuertes. Estamos en un proceso de educación ambiental que no se generaba. ¿Por qué razón? Porque la gente tiene la concepción de que eso es una labor del gobierno, es una labor del distrito, entonces no podemos, yo no tengo por qué hacer nada si eso lo tiene que hacer el gobierno o lo tiene que hacer el distrito. Entonces no, esas son esas pequeñas acciones que nosotros tenemos que tomar, y nosotros tenemos que ser conscientes y decir, hombre, si yo tengo esto para botar, por ejemplo, el colchón, buscar un lugar donde lo pueda desechar. Los colchones, recomendación, señores, si tienen que botar un colchón, desbarátenlo totalmente para que no sea reutilizado y vendido. Lo hace. Entonces, aquí llegamos a uno de los ODS que vimos ayer, perdón, que era el de la producción y consumo responsable. ¿Esto qué es? Hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de los recursos y promover estilos de vida sostenibles. ¿Qué significa eso? ¿Cómo voy a trabajar yo de una manera organizada? Que yo voy a generar un crecimiento económico a partir de lo que yo planteo, de lo que yo hago, pero no voy a degradar el medio ambiente. Es decir, ya no voy a tener esas fábricas chimeneas, no voy a tener esos vertederos de contaminantes de agua, voy a propender para que se generen
algunos espacios y algunos estilos de vida saludable que me van a permitir que esas pequeñas acciones se conviertan en grandes. Tenemos estos 3 aspectos, por favor, que son importantes que los analicemos. El primero de ellos se trata de la economía circular. ¿Qué significa esto? Que empecemos a trabajar el reciclaje. Hablábamos de esto, ayer hablábamos del reciclaje. Todo lo que podamos reciclar y de todo lo que podamos reutilizar, hagámoslo. Algunos electrodomésticos, la ropa, los plásticos. Si tenemos un invitado a la casa, pues no ir a comprar un paquete de platos desechables y no sé cuántos vasos, sino tratemos de usar lo que tenemos, no gastemos todo ese plástico y todo ese icopor quedan por ahí en el ambiente, no se degradan de buena manera. Entonces realmente debemos plantear eso, en esa economía circular debemos plantear cómo vamos a retribuir esto un poco, retribuirlo al medio ambiente, qué podemos hacer nosotros, cómo vamos a dejar a los demás, cómo vamos a aportar a los demás desde este punto. Por ejemplo, hombre, yo tengo un sofá hace unos 3 añitos, pero ya no me gusta y tengo la posibilidad de comprar otro. Compre su nuevo sofá, ¿no? Yo no le voy a decir no lo compre y quédese con ese sofá que ya no le gustó el color o la forma o posiblemente alguna cosa que ya no le pega, alguna cosa que no le gusta. Pero ese sofá, ¿por qué no se lo vende un poco más barato a un amigo, a un vecino? ¿O por qué no se lo dona a una persona que lo necesite, a fundaciones? Entonces esto nos va a generar, hombre, sí, yo puedo adquirir mis cosas, pero yo puedo dejarle a los demás esas cosas que voy dejando. Como les digo, el reciclaje de los palets de madera que se da tanto. Se pueden hacer muebles, se pueden hacer escaparates, se pueden hacer infinidad de cosas. Es una madera buena, pues piensen que ha paseado casi todo el mundo esa madera y es una madera que se puede organizar y se puede pulir y tenemos ya y estamos armando algunas cosas. Ya la gente la convirtió en negocio, por ejemplo, hay gente que se dedicó a eso y le va muy bien, entonces están aportando porque bueno, yo hago esto y produzco digamos, me gano una plata por hacer eso. Eso es importante. Hablamos de los negocios verdes, lo mismo, cómo a partir de lo que yo hago puedo generar unas formas de producción alternativa y pues que me permitan el uso sostenible de lo que yo produzco. Ustedes, por ejemplo, señores, señoras, los negocios que ustedes pueden plantear son negocios que son sostenibles, que pueden ustedes certificar de alguna manera, dependiendo la forma que ustedes los desarrollen. Si no usan tanto agroquímico perjudicial, si tienen alguna forma, no lo hablo a nivel orgánico, pero si tienen alguna forma que sea mucho más limpia que cualquier otro tipo de producto y que sea un plus en un momento determinado para los diferentes mercados. Recuerden que en este momento a nivel mundial, no es a nivel nacional, a nivel mundial hay una tendencia por un consumo más responsable, es decir, que lo que yo consuma esté certificado, ojalá, o yo sepa que no hay detrás de ese negocio o detrás de lo que yo estoy haciendo, no hay esclavismo, trabajo de niños, maltrato a las personas, que sean responsables con el territorio en el que están. Todo eso se ve y todo eso se puede potencializar en lo que ustedes desarrollan. ¿Qué tipo de abonos yo estoy usando? Un abono que proviene de los desechos orgánicos que yo tengo. Tengo unos abonos que ya son más químicos.
tengo que la tierra que yo estoy, yo la cuido, por ejemplo, yo dejo, no sé, yo hablo en esta parte de ustedes me corregirán ahora, me dirán, no señora, usted no tiene ni idea de eso, pero por ejemplo, yo hoy siembro, recojo y vuelvo y siembro inmediatamente o dejo que repose la tierra un poquito, entonces de pronto me va a dar y empiezo a hacerle un tratamiento de alguna forma, no sé, de pronto todo eso me va a generar un plus en mi negocio verde. Cuando hablamos de negocio verde también hablamos de esos productos que salen, esos subproductos que salen de lo que yo produzco. Si yo produzco moras, mi vecino no tiene que hacer, entonces, hombre, aprende a hacer mermeladas de mora y eso le va a ayudar a su vecino y eso le va a ayudar a venderle a los demás y eso vamos a generar una cadena. Entonces, como ven, todo esto permite, digamos, dar una solución y nos va a permitir fortalecer nuestro entorno y sobre todo nuestras comunidades. El plan estratégico del sector minero energético, este es uno de los puntos más álgidos porque todos sabemos los problemas que trae este sector por la contaminación que nos deja a nivel y los daños que genera en la corteza terrestre. La contaminación en las poblaciones donde se generan este tipo de extracciones tienen fuertes problemas de contaminación ambiental. Las personas sufren de problemas pulmonares, las personas sufren de problemas de la piel, de todo eso. Entonces, es necesario, se plantea un plan estratégico en este sector, primero pues para evitar la minería ilegal, y segundo, para lograr que pues se dé una diversificación en esto y que se vaya haciendo una recuperación de estos territorios. Hay lugares en donde a ellos les dicen, listo, yo les doy el permiso de explotación, pero usted tiene que reforestar un sector determinado cerca o aledaño a donde usted va a hacer la extracción. Se da en algunos casos, en otros casos no se da. Entonces es necesario plantear qué es lo que realmente si se está cumpliendo esto o no se está cumpliendo esto. Es un tema complicado porque pues siempre la minería genera algunas complicaciones en este tipo. Un momento porque no me deja cambiar la diapositiva. Entonces, ahora no me deja cambiar la diapositiva, auxilio. ¿Qué hago, profe? ¿Te transmito? No, ya. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Allá vi qué fue lo que pasó. Listo. Listo. Entonces aquí, volvemos aquí. Aquí empezamos a hablar un poco de esto. De cada una, estas son las metas que en Colombia se proponen en este objetivo. El primero es implementar un marco de consumo y producción sostenible de 10 años. Es aplicar un marco nacional de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles con la participación de todos los países, bajo el liderazgo de los países desarrollados. ¿Qué significa eso? Tenemos que aprovechar, digamos, el conocimiento tecnológico y técnico que tienen los países desarrollados y nos apoyen en esta parte. Hay una aclaración que quiero hacer. Estos objetivos no están a cabeza de X gobierno o X país o X persona. Esto es se implementa a nivel de las Naciones Unidas, es decir, no hay una cabeza líder. ¿Cuál es la idea? Que los países desarrollados apoyen a los países en vía de desarrollo en todos los ámbitos. Entonces, en este caso, de implementar un marco de consumo y producción sostenible, la idea es que son esos países que han logrado cierto liderazgo en estos aspectos, apoyen a los países en vía de desarrollo. Ahí es donde se generan esas alianzas, vienen las personas o nos vamos nosotros a apoyar a la gente en todo esto para lograr buenos resultados. Entonces, y para que este consumo y producción sostenible se dé.
¿Cómo se genera esto? Pues básicamente se hacen unas observaciones y se mira que algunas empresas o algunas entidades o algunas organizaciones tienen unos planes piloto, tienen unos planes establecidos que pueden aportar. ¿Y cómo pueden aportar? Empezamos a ver que posiblemente no se está generando algún tipo de contaminación o algo de fuentes hídricas, porque se hace un manejo de las aguas dentro de la fábrica, dentro de la empresa, y eso nos va a ayudar a decir, hombre, si estas personas que producen, no sé, voy a hablar de plásticos que son altamente contaminantes por todo lo que genera, pero hacen un manejo residual de sus aguas y esa agua después la ponen a servicio de limpieza de las mismas instalaciones, pues se va dando cuenta, hombre, se está consumiendo, se está haciendo el mismo plástico, se está generando esto, lo que sea que se esté generando, pero se está buscando que los residuos de este lugar se sirvan y se aprovechen en otro lado. Gestión sostenible de uso de los recursos naturales, el uso eficiente de los recursos naturales. Es fundamental cómo los estamos aprovechando, cómo los estamos cuidando, cómo aprovechamos el agua, cómo aprovechamos la energía solar, cómo aprovechamos la energía eólica, cómo aprovechamos los diferentes recursos que nos da la naturaleza para lograr esta gestión. Reducir a la mitad de los residuos mundiales de alimentos per cápita. ¿Qué significa esto? Pues que no se dé tanta pérdida de alimentos en las cadenas de producción, suministro y esto. ¿Qué es eso? Saber cómo nos estamos alimentando, qué estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo y qué está pasando con esos alimentos que, digámoslo así, no llegan a su cometido. Las cadenas de producción se dan de la siguiente manera: yo produzco la carne, yo la saco y la vendo en los diferentes lugares, posiblemente en uno de esas, digamos, en una de esas estaciones de venta que hay, no se está vendiendo de la misma manera. Entonces no seguir sobreofertando eso, sino buscar otro lugar donde se pueda dar ese consumo y no se pierdan los alimentos. La pérdida de alimentos a nivel mundial es muy alta porque la gente no está, ahora sí ven lo que es, porque la gente no consume lo mismo y de la misma manera. La gestión responsable de productos y residuos químicos, evitar pues en la medida que se pueda, y trabajar en una gestión ecológica racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida. ¿De qué manera? A ver cómo esos desechos los podemos ir eliminando, o sea, que todo lo que esos desechos haga, si es posible mitigarlo de alguna manera para que no se genere tanta contaminación por estos productos químicos, los residuos químicos que quedan. Eso nos está afectando a nosotros en la salud y también está afectando al ambiente. Hace unos años vi un documental en donde Reino Unido, se hablaba inicialmente, empieza el documental, que era uno de los países ecológicamente más sostenible, porque ellos tenían un manejo y un aprovechamiento de los recursos, mejor dicho, ellos cogían y reciclaban todo de tal manera que no sé qué, que ta. Entonces se hizo todo un estudio y se buscó qué era lo que estaba pasando, porque pues sí, era una cosa como muy fuerte y decían, no, es que el trabajo de ellos es, mejor dicho, se reducía a cero los desechos. ¿Y qué se encontró? Que ellos obviamente reciclan y reciclan muy bien y hacen su separación, lo que hablábamos ayer, la separación de los residuos, todo eso. Pero ellos cogían, empacaban todo eso, tienen unas empresas, unas fábricas, y lo montaban en un barco y lo mandaban a países de África. A que allá ellos solucionaran, vieran a ver cómo hacían con esos residuos. Es decir, si se aprovechaban algunos de esos residuos, ya sean todos los residuos del reciclaje, los residuos químicos igual. Entonces no, es que digamos las grasas, entonces las metían en unas trampas y no sé qué, pero todo eso lo metían como en unos grandes bidones
y todo eso lo transportaban y lo llevaban a África a que ellos vieran algunos de esos países que ellos son parte de la Commonwealth, de la comunidad de naciones de ellos, y ellos vieran a ver cómo hacían y cómo resolvían. Es decir, para ellos se quitaban el problema muy fácil. Yo cojo, reciclo, trato de eliminar los productos químicos aquí, pero lo empaco, me lo llevo y chao. Lo hacían, pero pues eso no está bien. Realmente no es solo solucionar el problema mío, sino también el de todo el mundo. Entonces, eso se descubrió y se hicieron muchas investigaciones en eso porque pues era una empresa muy grande que estaba haciendo eso. Reducir sustancialmente la generación de residuos es otro de las metas, que habla de que a 2030 se reduzca considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. La reducción, ya les he hablado bastante, el reciclado, igual, todo lo que podamos reciclar, todo lo que podamos reusar, todo lo que podamos reutilizar. Aquí vuelvo a este último punto, reutilizar las cosas. Todas esas cositas que de pronto, hombre, yo quiero comprarme el último televisor, pero porque me da la señal de China, perfecto, me da la señal de China, yo no sé hablar chino, pero pues lo quiero ver y lo quiero tener y hágalo, cómprelo. Pero ese televisor que usted tenía en uso, que todavía tiene una imagen y que le puede aportar a otra persona, entonces, o puedo reutilizarlo para alguna cosa. Ahora los artistas, ahora los diseñadores, todo lo que dejamos por ahí abandonado, le encuentran un uso. Entonces, a veces decimos, no, pues yo no conozco a nadie en mi comunidad, ninguno es artista, todos son medio normales. Entonces, no, yo para qué voy a hacer eso, más bien yo voto eso y no. Señores, siempre alguien va a necesitar. Es la basura de unos, por ahí dicen que es el tesoro de otros. Entonces, siempre vamos a encontrar quién nos va a apoyar en eso. Fomentar prácticas sostenibles en las empresas. Esto a nivel, digamos, a nivel nacional y a nivel internacional se regula a través de una norma técnica que se llama la ISO 14001, en donde las empresas nacionales, transnacionales, gubernamentales, ellos tienen que plantear unas prácticas de sostenibilidad. Por ejemplo, que no se consuma tanto papel o que no se genere tanto residuo de desperdicio. Ya las empresas no pueden comprar, por ejemplo, plásticos desechables para tener en sus oficinas, sino le piden a la gente o le regalan a la gente su pocillo marcadito, evitan que se consuman este tipo de cosas. Entonces es importante esto. Eso se regula a nivel internacional, digamos a nivel nacional, a través del CONTED por la ISO 14001, y a nivel internacional también se regula. Ustedes van a encontrar mucha información sobre gestión ambiental en las empresas a nivel gubernamental. Uno de los casos más recientes es el de Bancolombia, que si ustedes ven, cambiaron todo a blanco y negro. Entonces decían y la gente se sintió que como así, que los colores, que por qué lo dejaban. Ellos planteaban que para evitar la contaminación que se daba por las tintas de los colores, que si ellos tenían que imprimir algo, las tintas, o sea, hasta las tintas de una impresora tienen unos químicos y bueno, y generan una cantidad de cosas, y ellos decidieron dejarlo en blanco y negro para no tener que consumir ese tipo de colores que estaba perjudicando el medio ambiente. Y desde hace mucho tiempo en Bancolombia, por ejemplo, no usan hojas blancas, sino unas hojas que son ecológicas, llaman ellos, que son más amarillentas, que no tienen los procesos químicos que permiten el blanqueado de las hojas. Eso también lo hace. Las prácticas sostenibles en contratación pública. Les hablaba de la ISO que tienen que a la que se tienen que inscribir las empresas y también los entes gubernamentales. Y promover la comprensión universal de los estilos de vida sostenibles. ¿Qué significa eso? Que nosotros desde estos espacios, yo en este caso, venga y les cuente, hombre, no usemos tanto el carro, tratemos de caminar, tratemos de usar bicicleta, tratemos de generar
otros medios de transporte, que compartamos el carro, que podamos montarnos en un bus si es posible, que no le tengamos miedo, digamos, llama la atención que en países, digámoslo así, en países como llaman ellos del primer mundo, la gente se mueva en transporte público, mientras aquí la gente adquiere carros. Para ellos no es una necesidad tener un carro, el carro, digamos, para ellos es de pronto si van a salir de la ciudad, pero si se pueden mover, lo pueden hacer por medio del transporte público, por bicicleta, caminando, todo eso. ¿Por qué? Porque allá en Europa, por ejemplo, es muy costoso tener un carro. Primero, porque los apartamentos o las casas generalmente o los conjuntos no tienen parqueaderos, porque desincentivan el uso del carro de esa manera porque los impuestos son muy altos. Entonces, que tenga un carro tiene que pagar una gasolina muy alta, unos impuestos muy altos. Si quiere andar por las vías, ahí tienen vías de todo tipo, primarias, terciarias, secundarias, cuaternarias, mejor dicho. No sé si ustedes vieron la primera etapa que ganó Egan ahora en el Giro de Italia, que me llamó la atención porque era una vía absolutamente destapada y uno dice, pero en Italia con esas vías existen porque no pagan ningún tipo de impuesto, no pagan ningún tipo de peaje, perdón, no pagan ningún tipo de peaje, entonces ellos las usan, digamos, para este tipo de carreras, ellos no pueden bloquear las grandes autopistas, entonces usan estas vías. La gente las puede usar, el camino es más largo, todo eso, pero no pagan impuestos, pero obviamente el carro se les va a dañar. Entonces, prefieren pues, usar los trenes. En Colombia tristemente no hay trenes, usan el transporte público para no tener que pagar tan altos impuestos. Ellos entendieron, en muchos niveles entendieron que si se suben los impuestos en algunas cosas, la gente deja de usarlo. También en relación, por ejemplo, hago la relación, los cigarrillos en Europa son muy costosos. Aquí todavía son a buen precio. Allá la gente no le venden el cigarrillo menudeado, de que yo me voy y me siento en la tienda al lado de la chacita o del puestico del vecino y me fumo un cigarrillo por, no sé cuánto cuesta un cigarrillo suelto, 200, 300 pesos, no sé cuánto cueste. Allá eso no es permitido, entonces los impuestos de los cigarrillos son muy altos, es más, allá trafican cigarrillos, el cigarrillo que la gente aquí se fuma, el Marlboro, no sé qué otras marcas ya de cigarrillos existen, ellos las trafican, entonces, porque la gente se dio cuenta que era muy costoso, entonces no compra cigarrillos, o compra el tabaco y compra los papelitos para armarlos. Entonces es muy chistoso porque uno piensa, la gente pensaría, no, es que está armando un cigarrillo de marihuana, no, está armando un tabaco normal, pero pues no le alcanza para comprar una cajetilla porque es muy alto el costo. Entonces, en esos países se dieron cuenta que realmente los impuestos, además porque los impuestos sí se usan para lo que son, los impuestos ayudan a que no usen las cosas, perdón, me confundo con la palabra. Lo mismo con los alimentos superprocesados, todo eso. Es importante tener en cuenta eso. Entonces, esta parte de generar unos estilos de vida sostenibles, sustentables y saludables nos van a permitir lograr llegar a estos objetivos y cumplirlos, porque nos va a permitir estar en armonía con el medio ambiente. También tenemos estos indicadores que también hacen parte de este punto, que habla de fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo. Es importante la investigación. Yo ya les hablaba un poco de la investigación y no como lo veríamos de estar con una bata blanca y unas gafas y andar en un laboratorio escondidos de la luz del sol. No, la investigación es darnos cuenta que si de pronto echo, no sé, la borra de café, los residuos del café en la tierra, se me cayó un poco y lo echo y de pronto salió una semilla, germinó una semilla más rápido que la del lado. Esto es investigación, decir, oiga, esto tiene algunos procesos que me está generando que produzca o que se genere esto más rápido. Entonces, esa investigación la debemos dar.
No es sentarnos y plantear muchísimas cosas, ni no es nosotros como académicos decirles a ustedes qué deben hacer, sino es ustedes decirnos a nosotros qué es lo que podemos plantear. Investigación es saber que hace 50 años nuestros abuelos sembraban en luna nueva, digo yo, no sé, yo les confieso, soy ignorante en estos temas, digamos, de sembrados y eso, pero aquí estoy aprendiendo. Digamos, sembraban en luna nueva y cosechaban en cuarto menguante. Entonces, eso es investigación, es decir, hombre, no es necesario, esto lo puedo hacer así y me va a generar mejores cultivos, me va a generar una mayor productividad y lo puedo escribir. Y yo no lo voy a escribir en un lenguaje súper técnico, pero puedo plantear y decir, miren, señores de, no sé, de tal entidad, yo he encontrado que he hecho un análisis escrito en una libretica que si yo siembro tal día y recosecho tal día, en la próxima cosecha voy a generar mucho mejor producción. Pero si yo cambio este ciclo y lo empiezo en otro, se daña un poquito la producción, la frutica no sale tan rica, no sé qué. Entonces, eso lo puedo plantear y debemos aprovechar esas capacidades. Ustedes son los que están allá, los científicos y los que escribimos y los que nos obligan a escribir todo el tiempo para tener en los anaqueles, en las bibliotecas las cosas, tenemos que escucharlos a ustedes, porque son ustedes los que conocen realmente la realidad. Nosotros como investigadores lo que hacemos es recopilar esa información y decir, el señor Juan que vive en Capurganá descubrió que esta forma de sembrar le permite que sea mucho más efectiva su cosecha. Y al hacer unos estudios y a irme 6 meses a trabajo de campo, 1 año, 2 años, irme a vivir junto al señor Juan, me doy cuenta que realmente esto se genera, y ahí es donde va eso. Pero son ustedes los que nos tienen que dar esas herramientas para lograr que esto se dé. Y ustedes en este caso, como extensionistas, se van a encontrar con mucha gente y esas personas le van a decir, no, es que a mí me decían que yo no podía hacer esto, pero para mí es mucho más efectivo. Pues retomar eso y decirle, oiga, venga, en serio, venga, miremos a ver, y apoyarnos en diferentes personas, por ejemplo, en la academia. Ustedes tienen aquí un espacio muy chévere que es poder hablar y contar esas experiencias, y la doctora Leonor va tomando notica y va diciendo, ve, este señor hace esto, ¿por qué no? Y yo tengo un estudiante que quiere investigar sobre este tema, entonces yo le digo, oiga, amigo Juan, mire, mi estudiante Pedro quiere trabajar sobre este tema, entonces, ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Por qué no se vinculan y eso? Y eso va a fortalecer, entonces es importante eso. Desarrollar e implementar herramientas para monitorear el turismo sostenible. El turismo sostenible es una tendencia y toca aprovecharlo, pero es necesario vigilarlo, porque no podemos estar dañando, por ejemplo, no podemos estar tumbando cultivos o tumbando y haciendo daños para generar hoteles o para generar albergues, o no. Con lo que tengo yo, con las herramientas que tengo yo, con lo que tengo en mi comunidad, y sé que doña Pepa tiene una casa grande donde vienen de vez en cuando los nietos o los hijos, venga, hagamos esto, doña Pepa, inventémonos un hostal donde podamos, pero es su casa, ella pone las condiciones y la gente va a llegar a sus condiciones y a conocerlo y a desarrollarlo. Y eso me va a traer mucho público. La gente, yo siempre hablo de esto, la gente anda con una mochila por el mundo paseando, conociendo experiencias de vida, y ustedes hacen parte de esas experiencias de vida. Todo lo que nosotros desarrollemos permite fortalecer a los demás. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esto? No vamos a decir que vamos a tumbar media montaña para montar un super hotel de 300 estrellas. No, señores, ya a la gente no le interesan esos lugares. Primero porque son muy costosos. Segundo porque pues la gente quiere conocer experiencias, quiere vivir la experiencia, entonces compran eso. Si les toca bañarse con agua fría o caliente, no les interesa, pero si yo puedo poner un calentadorcito o yo puedo brindarles un rico desayuno en la mañana, eso les mata y los enloquece, y el turismo va a traer muchos beneficios a las comunidades. Y finalmente,
eliminar las distorsiones del mercado que fomentan el consumo excesivo. Les hablaba hace un rato de los subsidios ineficientes en los combustibles fósiles. Nosotros en Colombia somos uno de los pocos países que les damos subsidios a la gasolina, por ejemplo. En vez de ellos pagar más, el país le da subsidios a la gasolina. Entonces, eso no debería ser así. Los subsidios deberían estar en la mira de las personas que realmente lo necesitan, de las personas que tienen algún tipo de producción que es mucho más limpia y que nos va a permitir salir y ser más productivos entre todos y generar todo y que todo esto se lleve a buen fin y a buen recaudo al finalizar. Yo no hablo del 2030, yo pienso que esto debe ser una tarea que se debe llevar a cabo, como dicen, por los siglos de los siglos, amén. O sea, es decir, esto no es por una moda ni por un tiempito. Esto es una tarea que vamos a hacer entre todos y vamos a trabajar entre todos. Y hoy sí los voy a dejar hablar, hoy sí los quiero escuchar, porque aquí vamos a ver qué es lo que hacemos ahora. ¿Cuál es su visión sobre todo esto en el sector donde ustedes están? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo ustedes están trabajando? ¿Cuál es ese aporte que ustedes desde donde están haciendo a esto? Ayer me comentaban algunas cosas, pero ya vimos que son muchos y si podemos y si vemos, vamos a encontrar muchísimas más metas y más objetivos. Estos fueron los que adoptó el país, pero pues si nos ponemos a ver, vamos a encontrar muchísimas más cosas que van a fortalecer todo esto. Entonces, quiero escucharlos. Compañeros, micrófonos abiertos, ya debemos descansar, dejar descansar a la profe Pau. ¿Cómo les parece? ¿Cuáles son las acciones que podemos adelantar? Hola, hola. ¿Siguen por ahí? Profe Leo. Hola, Javier. Sí, señora. Qué gusto. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Listo, hay cosas muy importantes que podemos mirar y profundizar. Y es que cuando la profe nos hablaba de volver a las tradiciones, volver a como nuestros abuelitos venían trabajando, pues nosotros en Asofrucol en estos momentos estamos trabajando lo que es agricultura tropical. Y pues yo tuve una experiencia precisamente hace como 2 meses en el Tolima, donde recibí una capacitación precisamente del equipo de Asofrucol en Tolima y salieron como que muchos interrogantes, donde ellos pues manifestaban anteriormente pues cómo veníamos produciendo. La alimentación era pues mucho más saludable, no se utilizaban tantos agroquímicos y nosotros pues en campo, yo soy administrador de empresa, pero desde que terminé mi universidad, gracias a Dios me incliné mucho por el trabajo en campo. Y pues vemos que cada día la agricultura se ha venido desarrollando con agroquímicos, los materiales vegetal que estamos utilizando también han tenido sus procesos y hemos dejado de un lado muchas tradiciones que estamos volviendo a retomar. Y esa convicción de cierta manera que ya uno lo ha venido inculcando a los productores, que tenemos que tecnificar, que tenemos que utilizar esto, los agrónomos pues realizan sus respectivas recomendaciones con base a unos productos químicos. Entonces, entrar a retroceder, pues como que el cassette, por decirlo de esa manera, nos ha generado de cierta manera algún tipo de choque, no, digamos que no choque,
sino como que controversia con determinados grupos de productores, pero que poco a poco, teniendo en cuenta la experiencia adquirida, hemos estado replanteando las cosas, y algunas cosas que aprendimos allá en el tema de agricultura tropical, pues están dando su fruto. Ya no estamos utilizando tantos agroquímicos, los lotes estamos haciendo rotaciones de cultivo, tener los campos 100% al desnudo al momento que hacemos el control de maleza, eso también lo estamos mejorando. Y en fin, muchas cosas. Algo que me llamó la atención también está relacionado con que las grandes ciudades, o que se está ampliando la humanidad, pues está creciendo significativamente, y esos lotes rurales se están ampliando las comunidades, y tenemos que hacer nuevas viviendas, unas comunidades nuevas. A razón de eso, pues la profesora hablaba del tema del centro de Barranquilla. Yo hablo específicamente del tema acá en Corozal, y es que de cierta manera nosotros también vamos buscando satisfacer nuestras necesidades con los ingresos que nosotros tenemos. Hemos encontrado familias en el centro de Corozal, que es donde el que vive en el centro, pues supuestamente tiene un nivel de ingreso bueno, por decirlo así. Y resulta que una persona, para mantenerse en el centro, con una familia normal de 5 o 6 integrantes, pues necesita solamente para el tema de servicios públicos alrededor de 1.500.000. Imagínense cuántos ingresos se deben tener. La mayoría de esas familias están mudándose para otros barrios donde sus ingresos pues les permita pues vivir un poco más cómodo, porque precisamente ayer hablábamos de alianza, hoy también se retomó un poco el tema eso, pero las empresas de servicios públicos, unos servicios muy altos, prácticamente los subsidios cero, y se eleva en gran manera lo que requerimos para vivir en determinadas zonas en cualquier ciudad o cualquier municipio. Pues esa era la intervención que quería aportar hoy. Muchísimas gracias, Javier. Sí, yo aquí estaba tomando apuntes de lo que ustedes me están planteando. Eso de lo del centro de Corozal se presenta en muchos lugares. Aquí en el centro de Barranquilla sí fue porque se dio a partir de más o menos los años 50 un abandono de los edificios, porque la gente salió, dejó ese sector para un sector comercial. En el centro uno va en el día y es mucha gente. A partir de las 6 de la tarde a uno le toca salir corriendo, porque tristemente lo que hay son delincuentes y es muy peligroso. Y sucede eso que plantea Javier, sucede en algunos sectores aquí, como en el barrio El Prado, en donde los mantenimientos de los inmuebles son muy altos. Infortunadamente, lo que plantea Javier es cierto, los servicios públicos son mucho más altos y no se generan ahí hablamos de esos subsidios que deberían existir para mantener estos lugares. ¿Por qué razón es importante mantener estos lugares? Porque hace parte de la historia y la memoria de los lugares. Uno de los centros más bonitos del país es el centro histórico más bonitos del Caribe, es el de Corozal. Tiene unas características arquitectónicas muy lindas y es necesario conservarlo. Entonces, hay personas que prefieren dejar acabar el predio, que se caiga, le abren huecos a los techos de las casas, que para que cuando llueva, abandonan la casa cuando llueve, entonces se daña todo y pueden llegar al Ministerio de Cultura o a la alcaldía o la oficina de planeación y decir, ay, se dañó la casa, yo no la puedo mantener, tengo que tumbar y me quedo con el lote. Lo hacen en muchísimas partes del país y del mundo. Entonces, eso se genera por eso. Pero son inmuebles que se pueden reutilizar en otro tipo de cosas, en una entidad territorial, en un restaurante, en un centro de eventos, bueno, en hoteles, lo que hablábamos ahora de los hoteles, todo eso, y que esos aportes se den.
Entonces, sí, realmente sí es un tema complicado eso de lo de las ciudades. En cuanto a lo que me plantea de agricultura tropical, de lo de uso de agroquímicos y todo eso es muy importante. Yo he venido escuchando este término y me ha llamado muchísimo la atención porque creo que, y los veo muy convencidos en esto, entonces los felicito en esto. De igual manera, Javier, cuando yo, digamos, cuando hablo de retomar esas prácticas, en Sucre, digamos, en La Mojana, en todo ese sector, tenían unas prácticas hasta hace muy poco que se llevaban a cabo con el manejo de la recolección del arroz y de todo esto que se manejaba con todos los periodos de lluvia. Mejor dicho, ellos tenían unos sistemas de cultivo tan interesantes que tristemente, debido a todo este proceso de cambios climáticos, en donde ya no se sabe, antes uno sabía que llovía de mayo hasta septiembre más o menos. Yo lo hablo aquí no ha llovido sino una vez al año. O sea, no se están generando los mismos ciclos que se generaban y todo eso se presenta debido a los cambios climáticos y eso viene afectando también a algunas regiones que trabajaban con este tipo digamos, con este tipo de prácticas que venían de manera ancestral, es decir, esas prácticas venían casi desde los cenúes hasta nuestros días y infortunadamente se están perdiendo por eso. Adelante, Javier. Profe, disculpe, no, igual yo calculo que alrededor de un 95% de los productores todavía maneja esas prácticas. Son muy pocos acá en Sucre las áreas que están tecnificadas. Entonces nosotros normalmente esperamos acá las aguas a finales de marzo o abril. Arrancamos a preparar los terrenos y de allí establecemos los cultivos en abril. Y usted lo dijo, en junio tenemos un pequeño periodo de sequía que le llamamos veranillo de San Juan. Luego arrancan las lluvias nuevamente en agosto y agosto hasta principios de noviembre. Pero usted muy bien lo manifestó, normalmente arrancan las lluvias, los productores establecen sus cultivos, se desarrollan, digamos que bien, pero cuando verdaderamente necesitan las lluvias para que los cultivos den sus frutos, pues se meten en estos periodos de verano que han dejado muchas pérdidas bien significativas y pues la población rural se ha habido a la necesidad de arrancar para las ciudades. Hay otro fenómeno que se está dando mucho por acá y es que las tierras en la parte rural son muy costosas. Anteriormente uno miraba el tema de una hectárea de tierra y estaba entre 4 o 7 millones de pesos. Resulta de que hay personas que ya se van a pensionar, digo el gremio de profesores, militares, y optan por comprar 2, 3 hectáreas de tierra en la parte rural para vivir como que más tranquilo, donde los servicios son mucho más cómodos. Y hay zonas donde uno va a preguntar por una hectárea de tierra y está alrededor de 40, 60 millones de pesos. Mientras que con esos recursos en otras zonas rurales una persona está comprando entre 10 a 12 hectáreas de tierra. Esa es otra situación que se está dando acá precisamente, sobre todo con el gremio de los maestros, los docentes. Cuando se pensionan, arrancan y están elevando demasiado los costos de las tierras. Cuando un campesino, un productor quiere acceder por lo menos a una hectárea de tierra, imagínense, adquirirla en 60 millones de pesos, no lo han podido hacer y muchos le ha tocado por buscar la manera de arrendar 1 o 2 hectáreas de tierra, lo que ellos tengan la capacidad económica para realizar su cultivo. Sí, ese fenómeno también se está presentando. La gente de la ciudad, como dice usted, los pensionados se van, dicen que prefieren vivir en el campo, más tranquilos, más económico, no tienen que pagar tanto, pero lo que hacen en ese caso es elevar exageradamente los precios de la tierra y se hace una sobreespeculación y se pierden cultivos porque los pensionados no van a ir a cultivar.
Ellos van a descansar y pondrán unas arbolitos de naranja y otros arbolitos de mandarinas, pero como para consumo, pero para producción no se da. Entonces sí se pierde mucho cultivo a raíz de eso. No quiere decir que esté mal, pero sí se generan algunos cambios en esos procesos. Muchísimas gracias, Javier, por el aporte. ¿Alguien más nos quiere aportar algo en el momento? A ver, ¿quién más nos quiere colaborar con este diálogo? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, Milena. Sí, yo estoy acá en el departamento del Cauca. Pues realmente el tema me ha parecido interesante. Lastimosamente, pues me ha tocado llegar tarde a las últimas clases ayer y hoy, porque acá la conexión es un poco, pues, difícil. Aparte que estoy en una zona bastante retirada, entonces por eso pues capté un poco la idea de que el tema que se está hablando. Y pues quería hacer mi aporte referente a mi zona. Como les decía, yo estoy ubicada en el departamento del Cauca, en el sur. Tengo productores de limón Tahití. El compañero mencionaba algo muy importante y es precisamente la tenencia de tierra. Es decir, acá pues los productores como tienen poquitas áreas, ellos lo que hacen es optimizar ese recurso. Tienen limón Tahití sembrado, pero alternamente a eso tienen cultivos de frijol, de maní, de maíz. Algunos también siembran papaya, siembran mucho melón, sandía. Entonces hay como esa diversificación de cultivos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señora. Sí, señora. Sí, compañera. Claro. Vale, entonces considero que por esa parte es un punto a favor en el tema del manejo pues sostenible de estos predios. También considero que el campesino pues ha sido una de las personas más recursivas. Acá por lo menos ellos hacen sus riegos artesanales, por lo menos lo que se utiliza, lo que se trae, digamos, muchas veces de la ciudad, tarros, tanques, pomas, ellos de eso pues lo utilizan para lo que es aprovecharlo para el ganado, para los mismos cultivos. Nosotros manejamos acá pues también el tema de certificación de fincas. En algunos se ha visto que por lo menos hacen lavamanos artesanales con los mismos envases que se han utilizado de algunas, pues digamos unas que le llaman uno pomas o recipientes plásticos. Entonces creo que de una u otra forma se aporta a este tema de la parte sostenible. Yo el mes pasado arranqué con talleres también de agricultura agroecológica. También pues tuvimos una capacitación por parte de Asofrucol. Entonces estamos mirando recursos de la zona para poder hacer como la réplica de este tipo bueno, de abonos, de insecticidas, de reproducción de microorganismos. También los productores han sido, considero yo que un poco conscientes en el tema del manejo ya del recurso de la energía también. Acá se ven algunos paneles solares, manejan también lo que es el tema de bombillos ahorradores. Creo que de una u otra forma se empieza como a construir esa parte sostenible. Y pues poco a poco veo que también el tema de agricultura tropical que se ha manejado por parte de la gerencia de Sofrucol, acá ha sido aceptada, lastimosamente pues por el tema que se presentó ahora, pues como que perdimos un poquito el hilo, pero la idea es seguirlo retomando y continuar con este proceso. Muchísimas gracias, Milena. Sí, realmente sí, el campesino es muy recursivo y lo ha sido desde siempre porque aprovecha todo. Lo que dice Milena es cierto, que aprovechan los tanques, aprovechan los bidones, aprovechan todo eso y de una forma u otra le sacan hasta el último, mejor dicho, ya hasta donde no da. Y realmente eso es lo que tenemos que hacer. Me llama la atención y me agrada mucho ese planteamiento de que los terrenos no son muy grandes y hacen
que varían los cultivos. Me parece muy bien porque realmente pues la idea es tener una producción completa, ¿sí? Es decir, no podemos quedarnos entonces solo vamos a sembrar limón y solo vamos a tener limón. Pues la idea es que podamos en algún momento determinado, en alguna situación determinada, poder sustentar a nuestra región, a nuestros espacios y poder solucionar digamos, esos problemas alimentarios y no a punta de limón. Sí, el limón delicioso, pero pues la idea es poder tener una variedad y poder darle uso a esto. Entonces sí, muchísimas gracias por el aporte. Y yo quiero hacer una consulta general que no he hecho y es ¿en qué medida ustedes como productores se vieron afectados por esta pandemia? Sí, algunos son productores, pero la mayoría son asistentes técnicos y trabajan pues muy de la mano, pues de la mano siempre con nuestros productores. Sí, por eso, pero digamos, bueno, pero de pronto hice mal el planteamiento. ¿Cómo se vieron afectados o cómo repercutió esta pandemia en esa comunidad con la que ustedes trabajan? Ya sea ustedes como productores o como asistentes, ¿cómo se vio eso? ¿Cómo se vio reflejado esto? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Lo que yo pude evidenciar, más que ver afectados los productores, esto como que lo que hizo fue potencializarlos más en el sentido de ser más recursivos en materias primas, en aprender a usar los recursos que tenían a la mano y reemplazar todo lo que se encuentra en las fincas y no estar dependiendo tanto de los agrotóxicos que se encuentran. Y más cuando nosotros llegamos al sector a ofrecerles una asistencia técnica donde los enseñamos a manejar los recursos naturales como son los caldos minerales, los biofertilizantes, que esos son de muchos años atrás. Como usted dice, que vamos a recuperar lo ancestral. Entonces es donde nos dan a nosotros la oportunidad de mostrar y de que ellos empiecen a convencerse más de que no necesitamos de agroquímicos para ser productivos, que nosotros tenemos todos los productos a la mano en la parte del trópico. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, como decía la compañera, reproducir microorganismos, buscar hongos entomopatógenos y controlar muchas plagas y muchas enfermedades. También optimizamos porque yo le digo a la gente, venga, tenemos una ceniza, que con una ceniza hacemos una lejía, la lejía fortalece la planta porque contiene una cantidad de minerales y cuando entra una planta en equilibrio nutricional es más resistente a plagas y enfermedades. Entonces, por la pandemia nos abrió una puerta más para la parte de azofrucol y empezar a que la gente adopte más la agricultura tropical. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Bastante interesante, además. Buenas noches. Me pareció válido. Sí, adelante, buenas noches. Ahí no veo. Hernán Olivar de Yopal Casanare. Hola, Hernán. Buenas noches. Bueno, la verdad, pues, para, digamos, redondear un poco lo que han venido diciendo los compañeros, con un ejemplo voy a citar, digamos, mi observación. Nosotros venimos trabajando con piña acá en el Casanare hace más de unos 25 años y las producciones en promedio no superan los 50, 60 toneladas por hectárea a un agricultor convencional. Hace más de 8 años venimos recomendando el tema de la materia orgánica. No mucha gente lo, lo adopta, pero ya viene cogiendo una cultura y de 8 años para acá con algunos compañeros agrónomos que hemos estado más o menos impulsando el tema de microorganismos, materia orgánica, hemos logrado reducir el ciclo vegetativo del cultivo entre 3 y 4 meses, subir los promedios a 80 toneladas por hectárea
donde tenemos algunos agricultores de 120 toneladas, y el aporte mío es el siguiente. La recomendación para ellos es no amplíen las áreas de establecimiento de los cultivos, amplíen en tecnología, y dentro de esa tecnología es la propuesta, por ejemplo, de Asofrucol con el tema de las biofábricas. Ya estamos entrando bastante fuerte con ese tema, hemos visto resultados y la gente va, digamos, alineándose hacia la agricultura tropical, y es un beneficio que nos va a transcurrir con el tiempo, porque la meta de nosotros es que en menos de 2 años ya nosotros estemos utilizando menos del 50% de los fertilizantes químicos y ni el 10% de los insecticidas y fungicidas químicos. Entonces, es decirle, aprovechemos las bondades que nos da el suelo con sus microorganismos y seamos productivos, no compremos más químicos y seamos más económicamente rentables sin necesidad de ampliar áreas, que lo que causa es más desbordamiento de los daños de los bosques, más consumo de agua, ¿no? Entonces la propuesta es, lleguemos a 110 toneladas por hectárea en 2 años y no nos ampliemos tanto. Entonces esa es como mi aporte. Muchísimas gracias, Hernán. Qué buena experiencia esa, me parece fantástica. Que realmente es eso, es darse cuenta que sí funcionan esos, o sea, que realmente sí funcionan. Alguien habló, me comentó alguna vez, me comentó que decía, pues es que lo que pasa es que las personas que van a las fincas a asesorar, no digo ustedes, sino son otras personas que van a las fincas a asesorar, son empleados de X, Y o Z empresa, pues que produce productos químicos, entonces van a decirle, no señor, no puede usar eso orgánico porque tiene que usar nuestro producto porque es más productivo. Pero ustedes se dieron cuenta, pues en esos, digamos, en ese proceso se dieron cuenta que era mucho mejor y muchísimo más rentable, pues el crecimiento del 50 al 80, al 120, pues es mucho mejor y mucho más rentable. Podemos empezar, como les digo yo, esa investigación que ustedes están haciendo es muy valiosa para el país y toca patentarla, toca es quién nos va a escuchar y quién nos va a decir, y ustedes desde Asofrucol cómo lo van a plantear y van a decirle al país, miren, nosotros venimos desarrollando esto, que además me parece un nombre tan bonito este de agricultura tropical, me parece un nombre bellísimo porque realmente es lo que somos, un país tropical. Con un país tropical con una diversidad impresionante, entonces aprovecharla y llevarla a cabo y disfrutarla. Y ustedes están haciendo unos planteamientos muy interesantes porque, porque nadie les está diciendo a ustedes desde afuera, sino son ustedes mismos están viendo cómo esto se está generando y cómo estos cambios se vienen dando. Entonces, pues realmente pues me llama mucho la atención y los felicito por estas experiencias y ojalá se repliquen no solo para las personas que están asociadas con ustedes, sino para las demás personas, digamos, de sus comunidades. Eso es fundamental. ¿Alguien más quiere comentarnos algo, participar? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy Franci Tavares, del departamento de Caldas. Hola, Profe, dándole pues respuesta a la pregunta suya de, digamos, en qué nos afectó la pandemia en cuanto pues a la producción. Yo pienso que están las dos caras. Yo creo que una de las caras es que nos demostró que el campo es fundamental y sigue siendo fundamental, y a pesar de que todas las ciudades cerraron, tuvieron que cerrar y a todos nos encerraron, el campo nunca paró, el campo siempre siguió. ¿En qué nos pudo afectar? De pronto, digamos, en cuanto a las capacitaciones que se venían impartiendo, duramos unos meses, 4 o 5 meses que no se pudieron realizar, pues porque se prohibían, digamos, las reuniones en grupo, las aglomeraciones,
pero más que afectarnos, digamos, en lo que veníamos desarrollando con nuestros productores, yo creo que nos mostró y mostró al país y a aquellas personas, digamos, de las ciudades que no conocen esa parte bonita del campo, demostró que sin, como el lema que salía por muchas partes, que sin campo no hay ciudad, y es real. O sea, sin nuestros productores, que son los que nos producen la alimentación diaria, no hay nada. Y ellos sí siguieron en sus labores, ellos fueron los que nos siguieron abasteciendo a las ciudades, a pesar de que todo el mundo estaba encerrado. Entonces, yo creo que las dos caras. Así es, sí. Sí, realmente sí, y nos dimos cuenta que sin esa producción no lo hubiéramos logrado, porque, digamos, se estaba acostumbrado a un consumo totalmente diferente, digamos, la gente estaba acostumbrada a una alimentación totalmente diferente, y fue un periodo en que la gente aprendió a comer, por ejemplo, la gente se dio cuenta que tanto hamburguesa, que tanta pizza, sí se podía conseguir, pero como que no, como que empezaron a retomar nuevos hábitos y nuevas cosas, y se dieron cuenta que realmente sin el campo era súper complicado, y la guerra, digámoslo así, no en planteamientos, digamos, el poder conseguir alimentos frescos se volvió una necesidad en ese momento, porque las personas dijeron, ya es el momento, démonos un respiro, descansemos y vayamos a eso, a esa raíz, a lo que tenemos al lado. Entonces sí, y pues en experiencias, aquí pues por ejemplo, un empresario muy reconocido de la ciudad decidió comprarle a los campesinos del departamento y de la región, empezó a comprarle sus cultivos, iba a los barrios vulnerables, iba y les llevaba a mercados, pero eran frutas, verduras y todo lo que conseguía en la región. Entonces uno dice, sí, realmente ustedes son el eje fundamental. O sea, nos puede faltar todo menos una papita. Eso sí, lo tenemos que decir, y se tenía que decir y se dijo. Y nadie puede pasar una dieta en nuestro país, por ejemplo. Nadie puede vivir una dieta sin los alimentos básicos que nos da la tierra. Así es. Hola, ¿puedo participar? Adelante, doctora. No, en cuanto a este tema de la pandemia, fue increíble la recursividad de nuestros productores y cómo a través de las redes sociales ellos todavía están trayendo los mercados a la puerta de nuestras casas, ¿sí? Eliminando toda una cantidad de intermediarios que se estaban quedando con todos los pesitos en el camino. Y hoy en día los que empezamos hace más de un año con el tema, pues no podíamos salir, y ellos también tenían dificultades para comercializar. Y cómo a través de las redes sociales se generaron otras redes que permitieron que ellos sigan trayendo en este momento los productos a la puerta de nuestras casas. Y obviamente nos están garantizando absolutamente todo. Nos están garantizando buen precio, buenos productos, inocuos. Entonces, eso fue un cambio absoluto, yo creo que para productores y consumidores. Así es, doctora Elena. Sí, esos cambios se generaron, y pues nada, ante todo, por medio de ustedes doy las gracias. Bueno, finalmente, pues no sé, ¿alguien más quiere comentarnos algo? Creo que ya estamos en modo partido. No, ya están en modo partido. Yo les voy a leer, les voy a dejar digamos, algo que me llegó y que me llamó la atención, se las voy a dejar aquí en el chat para que lo lean antes de que se me retiren, que me llamó la atención y me parece que es algo que se tiene en cuenta, que realmente son los planteamientos que se dan hoy en día. Dice, la bicicleta como medio de transporte es la muerte lenta del planeta. Este es un PDF de Euro-Exim-Bank Limitada. Ha puesto a pensar a los economistas cuando ha dicho: un ciclista es un desastre para la economía del país. No compra coche ni pide préstamos para el coche.
No contrata un seguro de coche, no compra carburante, no lleva coche a reparar ni mantenimiento, no utiliza parking de pago, no causa accidentes importantes y no necesita autovías de muchos carriles, no se vuelve obeso. La gente con buena salud no es necesaria para la economía, no compra medicamentos, no van a los hospitales ni al médico, no suman nada para el mercado interno bruto de ningún país. Producto Interno Bruto. Por otro lado, cada nuevo punto de venta del McDonald's crea al menos por lo menos 30 empleos, 10 cardiólogos, 10 dentistas, 10 expertos en pérdida de peso, aparte de los trabajadores del punto de venta del McDonald's. Elige juiciosamente un ciclista o un McDonald's. Vale la pena pensar. Postdata. Caminar es aún peor. Ni siquiera compran bicicleta y rara vez se caen. Es decir, eso demuestra que nosotros somos parte de un juego económico, es decir, a ellos les interesa más que estemos gordos, obesos, que gastemos en el carro, que gastemos en gasolina, que paguemos el accidente, que generemos todos esos ingresos que nuestra salud. Entonces, aquí estamos. Hoy me llegó eso y me pareció interesante, lo pongo acá para que lo tengan en cuenta. Y yo sé que ustedes son esos agentes de cambio que están aquí y que están en este proceso de formación y están llevando toda esta información a las personas que realmente lo necesitan y que nos van a aportar y que en 8 años vamos a ver grandes cambios, por lo menos en las diferentes regiones donde ustedes están, por todo esto que ustedes están aprendiendo y están conociendo. Muchísimas gracias a todos por esta noche. Ya se pueden ir a poner la camiseta, ya pongan a organizar esa rica picadita, el que se va a tomar la cervecita, juicioso en la casa. No se habrá teacher, muchas gracias. No se habrá tanto, que la pasen rico y nos vemos mañana. Hasta mañana. Listo, profe, hasta mañana. Listo, profe, muchas gracias, hasta mañana. Gracias. Mañana, muchas gracias. Hasta mañana, muchas gracias.